¿Sabías que la Biblia y Napoleon Hill hablan de la misma llave para prosperar? Mientras muchos creen que la fe y la riqueza no combinan, existe un secreto poderoso escondido en las Escrituras que Napoleon Hill reveló en Piense y hágase rico. Este video te mostrará cómo unir espiritualidad y mentalidad de éxito para transformar tu vida. Dale like a este video, comenta "Yo creo en la prosperidad", compártelo con alguien que necesite este mensaje y suscríbete al canal para no perder ninguna revelación poderosa. El secreto de la palabra y el pensamiento. En la Biblia, Josué 1:8 revela que meditar en la palabra de día y de noche produce prosperidad. Esto significa que la fe nace de lo que repites, de lo que colocas en tu mente. Napoleon Hill, siglos después, confirmó esto al hablar de la autosugestión. Lo que te dices todos los días moldea tu realidad. Cuando declaras promesas bíblicas y crees en ellas, estás reprogramando tu mente para la abundancia. La fe se fortalece con el hábito de escuchar y repetir. De la misma forma, Hill mostró que los pensamientos dominantes atraen circunstancias equivalentes. Palabra y pensamiento, juntos, construyen tu vida. Renovación de la mente y transformación. Romanos 12:2 dice: transfórmense por la renovación de su mente. Este versículo es la base de la verdadera prosperidad. Prosperar no es solo acumular riqueza, sino cambiar patrones internos de limitación. Napoleon Hill reforzó esto al afirmar que cada ser humano es el resultado de sus pensamientos más profundos. Si la mente está llena de miedo, duda y escasez, el resultado será fracaso. Pero si la mente se llena de fe, valentía y confianza en Dios, el futuro se vuelve fértil. Renovar la mente es un acto espiritual y también práctico. Elegir en qué creer y en qué pensar. El deseo ardiente y la oración persistente. Hill decía que todo comienza con un deseo ardiente. La Biblia llama a esto oración ferviente, que mueve el corazón de Dios. El deseo verdadero, cuando se alinea con la fe, crea energía y enfoque. Es como una llama que no se apaga hasta que el milagro sucede. Así como Ana, que oró con lágrimas hasta ver nacer a Samuel, necesitamos cultivar un deseo acompañado de fe. Napoleon Hill lo llamaba el combustible de la realización. Dios honra a quien no se rinde, a quien mantiene viva la llama de la expectativa. La fe sin acción está muerta. Santiago 2:26 afirma que la fe sin obras está muerta. Hill decía: la fe es el punto inicial de toda riqueza, pero necesita acción. La semejanza es clara. Creer es solo el comienzo. Actuar es lo que activa la promesa. No basta solo con soñar, hay que caminar. Un agricultor puede creer que su tierra dará frutos, pero si no siembra, nada nacerá. La fe debe ir acompañada de pasos concretos. Hill lo describía como planes definidos, que sumados a la fe, producen resultados extraordinarios. Si este contenido está teniendo sentido hasta ahora, respira profundo y ayúdame a difundir esta luz. Haz clic en el botón de like. Eso le muestra al algoritmo que este mensaje debe llegar a más personas. Deja en los comentarios: yo creo en la prosperidad. Así creamos una cadena de fe y acción. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perder los próximos capítulos de este viaje. Cada like, cada comentario, cada suscripción ayuda a que este contenido alcance a más personas en busca de prosperidad bíblica y autodominio. Y si este video llegó hasta ti, no es por casualidad. Hay algo aquí que tu espíritu necesitaba escuchar. Ahora continuemos, porque el próximo secreto influirá en tus decisiones. El poder de la alianza y la mentoría. Proverbios 27:17 declara: así como el hierro afila al hierro, el hombre afila a su compañero. Napoleon Hill enseñaba sobre el Mastermind, una alianza de mentes que acelera el éxito.
Cuando nos conectamos con personas de fe y sabiduría, nuestro crecimiento se multiplica. La Biblia está llena de ejemplos de alianzas prósperas. Moisés y Aarón, David y Jonatán, Pablo y Timoteo. Nadie prospera solo. Hill simplemente tradujo ese principio bíblico en lenguaje de negocios. La prosperidad es el resultado de la fe sumada a las relaciones correctas. Siembra y cosecha. Gálatas 6:7 enseña, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Hill decía que cada pensamiento y acción es una semilla. Si siembras gratitud, disciplina y fe, cosechas abundancia. Pero si siembras duda, pereza y miedo, cosechas escasez. La prosperidad no es casualidad, es consecuencia. Todo hábito es una semilla plantada diariamente. Napoleon Hill destacaba que la disciplina y la constancia crean resultados inevitables. La Biblia lo confirma. El que siembra poco, cosecha poco. El que siembra mucho, cosecha mucho. Persistencia, la llave de la victoria. Lucas 18 muestra la parábola de la viuda persistente que aún frente a la resistencia, alcanzó justicia. Hill decía que la persistencia transforma lo imposible en inevitable. Persistir es mantener la fe activa incluso cuando todo parece estar en contra. La mayoría se rinde en las puertas de la victoria, pero quien insiste, conquista. La Biblia llama a esto perseverancia. Hill lo llamaba persistencia. Dos nombres para la misma llave. No rendirse hasta alcanzar lo que Dios ya liberó. Prosperidad con propósito. Deuteronomio 8:18 afirma que Dios nos da poder para adquirir riquezas, para confirmar el pacto. Hill decía que la riqueza sin propósito pierde su sentido. Prosperar no es solo tener, es servir y bendecir a otros. Cuando entendemos que la prosperidad es instrumento de Dios, nuestras conquistas adquieren valor eterno. Napoleon Hill recordaba que la verdadera riqueza es lo que dejamos como legado. Fe y prosperidad caminan juntas cuando el corazón está alineado con el propósito divino. Ahora viste cómo la Biblia y Napoleon Hill revelan los mismos principios. Fe, pensamiento positivo, acción, persistencia, siembra, alianzas correctas y propósito forman la verdadera prosperidad. Todo ya estaba escrito, y hoy es tu llamado a vivirlo. Comenta, yo creo y voy a prosperar con propósito. Si este video tocó tu corazón, dale like ahora mismo. Eso ayuda mucho al canal a crecer y difundir este mensaje. Aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, cada vez que salga un nuevo contenido como este, serás notificado de inmediato. Comparte este video con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Puede ser la llave que faltaba para desbloquear la vida de esa persona. Porque cuando alguien crece, todos los que están a su alrededor también crecen. Que sigas tu camino.